la adoración a ti, oh Padre. Gracias, mi amado Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Quisiera que compartamos la palabra de esta mañana en 2 de Samuel, capítulo 6. Vamos a leer en 2 de Samuel, capítulo 6. Voy a intentar voy a ser breve, más que todo por amor a las familias, pero también por amor al Padre, porque yo sé que hoy que todas esas familias que van a estar reunidas, quizás con sus padres o sus hijos o sus hermanos, de parte de Dios van a ser bendecidos, porque es el primer mandamiento que Dios nos da, honrar a nuestros padres, ¿no es cierto? Y eso es bueno, saber que no solamente al papá, también a la mamá, quiero decir padres, aunque empiece con P significa madre también, así que honra a tu padre y a tu madre, ¿sí? Así que hoy sea un día en el cual podamos honrar a los que tienen papá y mamá, lo pueden hacer, y el que no lo tiene, yo estoy para abrazarlo como un papá también. Amén. Así que el Señor bendiga a todos aquellos que tienen sus papás y también a aquellos que no lo tienen, porque Dios no deja a nadie en el dolor, sino que Él, a través de su presencia, nos da siempre lo necesario para bendecirnos. Amén. Así que leemos en 2 de Samuel, capítulo 6. Y el versículo 1, vamos a empezar leyendo desde ahí. Si usted lo tiene, diga amén. Si lo tiene, si no tiene, no tiene por qué decirlo. Pero si lo tiene, diga amén. Dice así la palabra del Señor, la vamos a leer en nombre del Señor Jesús. Dice así: David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000. Y se levantó David y partió de Balá de Judá con todo el pueblo que tenía consigo, para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre el cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, es decir, en un bosque, y Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca, y David y toda la casa de Israel danzaba delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera, de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas, batería, teclados, todo estaba para adorar a Dios. Amén. Y dice el versículo 6: Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban, y el furor de Jehová se encendió contra Usa, y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y temiendo David a Jehová aquel día, dijo: ¿Cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a la casa de Obed-edom geteo, y estuvo el arca de Jehová en esa casa de Obed-edom geteo 3 meses, y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa. Hasta aquí nomás, después seguiremos leyendo, Dios lo permita, esta palabra. Vamos a orar. Padre Dios, gracias por esta palabra, gracias porque tú en esta mañana quieres enseñarnos algo más, y de ti, Señor, aprendemos del alimento de tu presencia, Señor, del amor. Señor, hemos visto tu gloria todos estos días, hemos visto tu gracia, tu unción, y Señor, yo te ruego que tú bendigas a cada uno de los que estamos en esta mañana, y también a aquellos que no están, Señor, los bendigas, Señor, pero te pido que una bendición les llegue de tal manera que ellos sientan el gozo de tu presencia. Gracias, Señor, porque nos hemos podido reunir, y también gracias por esta palabra. Danos capacidad, entendimiento, unción, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Esta palabra tiene mucho que ver con la vida de nosotros, con lo que hacemos, con lo que dejamos de hacer.
Si ustedes estudian un poquito la historia del arca, la historia de Israel, en ese tiempo cuando David recupera el arca después de haber sido tomado por los filisteos, el arca se perdió durante un tiempo largo. Después de haber perdido una batalla, los hijos de Elí perdieron el arca y fue una mala noticia para Israel porque, como suerte para los israelitas, funcionaba el arca como un amuleto, cuando Dios decía que no era un amuleto, sino era su presencia que guiaba y cuidaba al pueblo de Dios. En un momento dado los filisteos también pensaron que era una especie de amuleto. Entonces, al secuestrar el arca después de haber perdido una batalla Israel, ellos se la llevaron y la metieron en el lugar de donde tienen guardado a su propio Dios. Y dice que estando ahí el arca encerrada en esa habitación, el santo de ellos, el Dios de ellos, se cayó postrado y se quebró. 2 veces lo encontraron tirado. Y ellos se asustaron, dijeron, saquémonos esto porque va a venir la maldición. Entonces no entendían, pero se empezaron a llenar de tumores y llenar de maldición el pueblo porque tenían el arca y el arca no le correspondía a los filisteos. Por lo tanto, en un momento dado la subieron arriba de un carro y dejaron que los bueyes lleven el arca donde sea, y fue a parar justamente a un lugar, a una casa, y ahí estuvo en ese collado bastante tiempo, inclusive hasta que fue proclamado rey David, tanto en Judá como en Israel. Y él dijo, voy a recuperar el arca para el Señor, el arca que le corresponde a mi Dios. Y en esta mañana, cuando yo leía esta porción, el Señor después me llevó un sueño y me dijo, tienes que preparar un lugar para esa arca. Y esa es la palabra que el Señor me estaba dando en esta mañana, un lugar para la presencia de Dios. Y ese lugar que tiene que ver con el arca, tiene que ver con la presencia de Dios para todos nosotros. Cuando leía esta porción, entendía que el Señor le había dado la oportunidad al pueblo de Israel de recuperar el arca, pero tenía que ser con cierta actitud preparada, porque no cualquiera podía tomar el arca como quiera y llevarla como quiera. Sin embargo, David no tenía la experiencia que quizás podía haber tenido Saúl cuando estaba como rey, y aún así David, que siendo rey y aún siendo también sacerdote, porque los reyes eran reyes y sacerdotes, dice la palabra, David sabía que el arca no era cualquier cosa, había que llevarla de una manera especial al lugar especial. Entonces él dice que recuperó el arca, pero se equivocó, indudablemente. Él tomó un carro nuevo y puso bueyes y puso 2 levitas que cuidaran del arca. Él sabía que el arca era para llevar en los hombros, pero dijo, vamos a evitar el cansancio y vamos a meterla en un carro. Muchas veces nos pasa a nosotros que no queremos estar cansados y venimos a una reunión. Queremos tener la gloria de Dios y no desgastarnos, estar fuertes. Sin embargo, aquí esta palabra enseña que esa negligencia tuvo su precio. Y un hombre, uno de ellos, un sacerdote llamado Usa, que era de la tribu de Coat, junto a su hermano, hijos de Abinadab, ellos fueron como representantes de su propio padre, donde estuvo el arca ahí 20 años. Y cuenta la palabra de Dios que Usa vio que ese carro, aún siendo nuevo, ponía en riesgo la presencia de Dios. Pero él no lo hizo quizás con la intención, sino que lo hizo sin cabeza. Porque Dios tiene su manera, y Dios tiene su tiempo, y Dios tiene un lugar especial para cada cosa. El arca se tropieza con el carro, y el carro se tropieza, disculpe, me equivoqué. El carro se tropieza por el camino y esa arca se tumba, y al tumbarse Usa pone sus manos para evitar que caiga. Pero el furor de Dios, porque Dios dijo, yo no los mandé que lo hagan de esa manera. El furor de Dios cae sobre Usa y él muere inmediatamente al lado del arca. Fue consumida su vida en un instante.
Es decir, cualquiera no puede tocar la presencia de Dios, cualquiera no puede hacer lo que quiere en la presencia de Dios, cualquiera no puede agarrar y decir, yo no tengo ganas de hacer lo que quiero en la presencia de Dios. Sin embargo, muchas veces nosotros no pensamos que Dios está y que tocamos algo que es santo o que Dios dice no lo debes hacer de esta manera. A veces las personas llegan a la presencia de Dios y creen que ellos son los representantes de Dios, y Dios dice, ¿y este dónde salió? Inmediatamente cuando sucede esto, que cae Usa muerto, David se da cuenta que algo anda mal. Siente olor a que se han equivocado en algo, que algo funcionó mal. Quizás Dios se enojó conmigo porque estoy muy contento. No era ese el motivo. Quizás Dios se enojó porque puse a este. Tampoco era ese el motivo. Él empezó a evaluar cuál fue el problema. Obviamente Dios había determinado que el arca la tenían que llevar un grupo de sacerdotes pasando un barral y que ellos debían cargarla en sus hombros, pero era mucho esfuerzo para ellos llevar el arca tantos kilómetros hasta llegar a la ciudad santa, la ciudad de Jerusalén. Sin embargo, dijo, vamos a hacer algo, quizás se le pase el furor y por las dudas vamos a probar con este hombre. Aquí tenemos uno que podemos probar, a ver si Dios se sigue enojando, se va a morir. Si Dios se sigue enojando, va a destruir su casa, sus bienes, etc. Entonces llegaron a la casa de Obed Edom y golpearon la puerta y dijeron, hola Obed. Sí, David, rey, ¿cómo está, Señor? Mi Dios está aquí frente a usted también. Trajo el arca. ¿Qué es esto? Yo quiero dejar un tiempito el arca aquí. Y yo me daba cuenta que David miraba al costado y decía, ojo, mire, bueno, vamos a ver qué pasa. Puso el arca, se la dejó en un lugar y se fue. Dice la Biblia que pasaron 3 meses y ellos estaban esperando que la desgracia caiga, y si no pasaba nada venían a recuperar el arca. Esta palabra cuenta que Obed Edom fue bendecido en esos 3 meses. Su ganado, sus trabajos, todo se multiplicó. Aún los hijos tuvieron 8 veces hijos, quedaron todos embarazados, hasta los animales. Imagínense la bendición que había por tener el arca. Tal es así que cuando David vio que después de 3 meses la bendición en esa casa había sido multiplicada, dice, vengo a buscar el arca para llevarla a la ciudad santa. ¿Y qué hizo Obed y los hijos de Obed? Dice, yo también me voy con ellos. No me voy a quedar en mi casa esperando ahora si después de esta bendición, ¿quién se quiere ir? Yo quiero hacer un parate en esta porción y aquí en este momento, y después vamos a seguir un pedacito más, con eso vamos a concluir. Pero quiero hacer un parate. Aquí hay una parte que a mí me asombró, que donde pasa la presencia de Dios, donde está la presencia de Dios, donde bendice a uno, bendice a todos. No es que la bendición le quedó solamente a Obed, sino también a su esposa, a sus hijos, a su ganado. Bendice la casa, bendice los bienes, bendice la tierra, porque donde Dios está hay bendición. Y bendición significa multiplicación, significa salud, significa bien. Donde hay un hombre o una mujer bendecida, bendice su casa, su bien. Todo lo que hay a su alrededor está bendecido. De hecho que Obed, cuando vio que se llevaban el arca, dijo, yo no me quiero perder esta bendición. No me importa ya la casa, me voy a seguir al arca. Quiero caminar detrás de él. Y cuando leo esta porción, yo recuerdo que muchas veces el Señor quiso bendecir tu vida. Y no has dejado de pensar que el Señor todavía tiene algo más. Y es verdad. Su presencia siempre nos da algo más. Aún aquellos que por pobre o por flaco que sean, por aquellos que sean por falto de conocimiento, Dios los bendice y los prospera y los procrea.
Porque la unción, la presencia de Dios, porque la unción no es un soplo, algunos se equivocan, la unción significa presencia de Dios. Una persona ungida es una persona que camina bajo la presencia del Espíritu Santo. Y una persona que no tiene presencia de Dios, aunque diga sople o haga algo, no pasa nada. Pero el ungido camina bajo la presencia de Dios. Amén. Y dice más esta palabra, porque es lo que vamos a seguir leyendo ahora, y usted me va a decir, va a seguir entendiendo por qué David no se quedó con ese pedacito. Fíjese lo que dice ahora. Versículo 12, dice así: fue dado aviso al rey David diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed-edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios, es decir, la presencia de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios a la casa de Obed-edom, a la ciudad de David. Y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, fíjese lo que hicieron. Esto no me gustó mucho, dice. Él sacrificó un buey y un carnero engordado, y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová, y estaba David vestido con un efod de lino. Así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. Cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que la esposa, Mical, hija del ex rey Saúl, miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová, y le menospreció en su corazón. Metieron pues el arca de Jehová y la pusieron en su lugar en medio de una tienda que David había levantado, y sacrificó David holocaustos y ofrenda de paz delante de Jehová. Y cuando David había acabado de ofrecer los holocaustos y ofrenda de paz, bendijo al pueblo en el nombre de Jehová de los ejércitos, y repartió a todo el pueblo y a toda la multitud de Israel, así a hombres como mujer, cada uno un pan y un pedazo de carne y una torta de pasas, y se fue todo el pueblo cada uno a su casa. Volvió luego David para bendecir su casa, y sabe quién salió. Y saliendo su esposa Mical a recibir a David, dijo: cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de su siervo, como se descubre sin decoro una cualquiera. Estaba celosa, ¿no? Y mal. Dice: entonces David respondió a Mical: fue delante de Jehová quien me eligió en preferencia a tu padre y a toda tu casa, para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Por tanto, danzaré delante de Jehová, y aún me haré más vil que esta vez, y seré bajo a tus ojos, pero seré honrado delante de las criadas de quienes has hablado. Y Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. Hasta aquí nomás. Y esta es la segunda parte del mensaje. La primera parte es recuperar el arca. David tenía temor después de haber visto que uno de sus siervos, Usa, muere por tocar el arca. Entonces deja el arca en la casa de Obed-edom, Eteo, y fue bendecida su casa durante esos 3 meses. Y Obed-edom, Eteo, fue tan bendecido que eligió hasta seguirlo a David. Pero dice que dieron 6 pasos y ofrecieron un holocausto al Señor en alabanza, y David se puso sumamente feliz y empezó a adorar a Dios, y tenía un efod y él estaba danzando y él se desvestía, quizás no sé cómo será, pero algunos lo vieron tan feliz que no miraban lo que él hacía. Pero ahí saltó la hija de Saúl, ex rey anterior, esposa de David, porque para ser esposa de Mical, David tuvo que haber sido un valiente, y lo consideró así. El rey Saúl le entregó su propia hija, pero era de esas mujeres celosas, envidiosas. Y yo no quiero decir con esto, no tengo nada contra las esposas de nadie, simplemente que es un poco la idea de lo que pasa a veces en la iglesia cuando alguien es bendecido, es usado.
aún tu propia familia te puede ser en contra de la bendición. Es decir, alguien tiene celos y molestia o tiene envidia de lo que Dios hace con alguien que Dios usa, con alguien que es bendecido, y este es el caso de Mical. David entró a la ciudad, de su propia ciudad, la ciudad santa, y dice que él entró danzando y lo hizo de una manera hasta escandalosa según Mical, y a ella le molestó porque las mujeres de los valientes de David, esas mujeres que eran compañeras inseparables de sus maridos, pero que en un momento dado, cuando David se iba a pelear, también estaban solitas esperando que lleguen sus maridos. Y dice que entraba David con el arca y con su ejército, y él no hizo una guardia especial, hizo la mejor de todas las guardias, la mejor representación que Jehová merecía, que era adorarle y danzar en su presencia. Amén. Lo que Dios Padre buscaba en esta mañana, o busca, que le adoremos y dancemos en su presencia, que seamos como David. Él no dejaba ni cesaba de adorar a Dios. Hace unos días estuvimos, justamente hace una semana, en la iglesia de Dante Gebel en Estados Unidos, y me impresionó la adoración tan elevada a Dios. Digo, buena impresión, ¿no? He sido muy tocado, fue muy bueno. Pero lo que más me impresionó, aparte de eso, es que él decidió imitar a David. Y dijo: Señor, si tú me das este lugar, yo voy a hacer reunión todos los días, las 24 horas. El servicio de la mañana tiene capacidad para 2.500 personas sentadas, y tienen que hacer 2 servicios y las colas en la calle. Así como les cuento. Y no es que él sea famoso, la gente no lo va a buscar a él. La gente no va por Dante. La gente, él predica los domingos, pero todos los días hay gente, hay diferentes predicadores. Ayer estuvo Marcos Barrientos. Dice: ¿qué hago yo si yo no soy adorador como él? Este es el mejor. Traemos lo mejor. Y la gente no se preocupa si hay manera de volver o no, porque están las 24 horas ahí. Y si hay alguno que dice a las 3 de la mañana, son las 3, ¿podría yo ir ahora a adorar un rato a Dios? Me voy a la iglesia de Anaheim a adorar a Dios. Y quizá usted no tenga la posibilidad de irse a un lugar así, pero usted tiene una habitación para adorar a Dios. Tiene un hermano para quien convocar y ser escandalosamente un adorador. Usted lo que tiene que despertar es tener el espíritu de David, que fue el que tocó al Señor, a Jehová. Dijo: un hombre conforme al corazón de Dios, David. Porque es un adorador, un hombre que no tenía temor de los guerreros, porque sabía que el que estaba con él era más grande. Sabía que podía hacer feliz el corazón de Dios. Y no importa si la gente te quiere o no te quiere, o si es un escandaloso, o si tienes una esposa que te dice: ¿qué haces? Siempre adorando, tirándote revolcándote en el piso. No importa. Es que tú no lo haces por los hombres, tú lo haces por el Señor. En un momento David dijo: me voy a proponer a recuperar el arca. El arca que perdió Saúl. Saúl tuvo muchas pérdidas. Y Dios ya había proyectado a través de David que era el futuro rey. Y no solamente eso, el día que ungió el profeta a David para ser rey, ese día dice que el Espíritu de Dios se apoderó de él. Y nunca más fue el mismo. David cuidaba ovejas. Era pequeño, pero peleaba con leones. Él no tenía miedo, era un hombre sin temor. Peleó contra un gigante. Un gigante era seguramente más de 2 veces más alto que él. Pero él tenía una clara proyección de lo que era pelear.
Él peleaba en las 3 dimensiones que Dios le había proyectado, la del cielo donde Dios ya había ganado a través de él, porque lo iba a hacer vencedor. La de la tierra, que bueno, con armas o sin armas estaríamos en peligro, pero si él ya tenía la unción para pelear, lo iba a hacer. Pero había algo que puede siempre en el hombre ponerte en dudas, la del corazón, la de tus pensamientos, la de que tú decides. ¿Cuántas veces la unción está para ser proyectada en tu vida y tú dices, ay no, porque yo pertenezco a otra iglesia? ¿Cuántas veces Dios te quiere levantar? Ay no, todavía no, porque mi marido todavía no se decidió. ¿O no es así? Y no comes, no bebes, ni recibes, porque dependes del otro, cuando Dios te lo está ofreciendo a ti. El viernes hablamos de Pedro, ya lo he hablado allá también afuera en otras prédicas, pero días atrás se me vino cuando Pedro tenía que caminar sobre el agua y Dios le dijo, Jesús le dice, ven. Él primeramente desafía a Dios, si tú eres Jesús, haz que yo camine. Y Jesús le dijo, bueno, ven Pedro, vení, dale. Hubo un paréntesis ahí que a mí se me ocurrió ver, como quien diría, puse pausa. Y cuando justo Pedro iba a dar el primer paso, puse pausa. Y me detuve a mirar a los que estaban alrededor de Pedro. Todos los 11 discípulos que acompañaban a Pedro estaban alrededor de él. Y entre ellos, habían algunos que le decían, Pedro, vos estás loco, vas a caminar en el agua. Otros decían, no, que es un fantasma, no lo hagas. Otro dice, ¿qué habrá tomado Pedro? Otro que dice, bueno, si él se puede, yo también puedo. La cuestión que los 11 que estaban alrededor de Pedro seguramente no lo apoyaron a Pedro. Pero en ese instante Pedro decidió caminar porque no miró a los demás. Si tú eres, Señor, y como una suerte de ciego, haz que yo camine. Y abrió los ojos espirituales y él caminó sobre el agua. Y estoy seguro que cualquiera de nosotros que quisiéramos hacer algo así, estaríamos pensando, ay, si él lo puede hacer, yo también. A ver, ¿cómo lo hiciste? ¿No habrá un truco ahí abajo? ¿No habrá unas piedras? A ver, piso. Seguro que no fue así. Fue absolutamente por la fe y fue absolutamente milagroso. Y venía Jesús de hacer un gran milagro de provisión donde ellos estaban discutiendo, Señor, ¿cómo lo hiciste esto de multiplicar los panes y los peces? Todavía tengo acá en la cabeza que algún truco hay. O será una caja mágica, o será un pan que se reproduce en el movimiento de las manos de la gente. No lo entiendo, decían los discípulos, y estaban discutiendo durante horas, ¿cómo lo hizo? Sin embargo, el Señor Jesús se le presentó a Pedro, se te presenta a ti, se le presentó a David y le dijo, David, mi padre necesita que alguien le adore de verdad, hacerlo como tú sabes hacerlo. Por supuesto, Señor, lo voy a hacer así. Y él empezó a danzar y empezó a ponerse solo un efod, estaría, qué sé yo, en shortcito abajo y una remerita larga de esa, con el efod, todo desnudito, No, tenía el efod era esto de acá arriba, de lino, y tenía las piedras sacerdotales. Pero dice la Biblia que fue un escándalo para su esposa, porque ella no estaba mirando la gloria de Dios. No estaba mirando a quién estaban ofreciendo ese culto, y mucho menos estaba mirando qué es lo que traía detrás. Ah, ya llegó este de viaje otra vez, siempre haciendo escándalo. La manera de cómo nosotros miramos cuando no entendemos que Dios está ahí presente y estamos, en vez de mirar al Señor, estamos mirando a las personas. Y hoy el Señor te está diciendo a ti, mira una vez más a David, mi siervo. El Señor siempre quiso ofrecerle a David lo mejor porque era su hijo. Y el Señor siempre quiere ofrecerte lo mejor a ti.
porque tú has venido a adorar y Él sabe que has dejado muchas cosas. Porque hoy es el Día del Padre según la tradición humana, pero también es el Día del Padre según Dios. Y vos podés adorar a Dios y decirle: feliz día, papá. Y aunque no tengas un papá en la carne, lo tienes espiritualmente arraigado a tu alma eternamente. Y por causa de Él, si es posible, hazte más vil si fuera, por causa de Él. Salí a las calles y decir: yo tengo a Jesús. Tengo a ese Padre Celestial en mi vida, en mi carne, en mi ser. Este es el habitáculo donde Él está habitando. Cuando te encuentres con otro y te digan: ¿qué es lo que tú tienes? Tengo a Dios Padre en mí. Ese papá está aquí. No salgas como quien está huérfano, que no tiene posibilidades de hablar con alguien y está siempre solo. Hay algunos lamentosos que siempre vienen: ay, pastor, usted que conoce a Dios, ¿por qué no le habla a Dios? ¿Y por qué no lo conoces tú? Hoy está dándote esa oportunidad a ti también. Hoy el Señor me enseña a mí que te tengo que presentar la puerta abierta a entrar a la habitación con Dios. Y por eso este mensaje, su finalidad es que camines en la presencia de Dios. Que prepares un lugar para Él. Cuando salgas de esta casa, hoy, ahora, en un instante, abraza a tu padre si lo tienes, o a tu esposo que lo consideras padre también, porque eres tu padre de alguna manera. Pero cuando llegues a tu casa, eleva una oración al Padre y dile: feliz día, papá, porque tú eres mi Padre, del cual nunca me voy a separar. Eres un Padre que nunca me dejarás. Él prometió estar todos los días hasta el fin del mundo. Él prometió sacarte de los problemas. Algunos diseñan un papá espiritual rígido, duro, malévolo, pero ese no es mi Padre Celestial. Mi Padre Celestial hace que la naturaleza gire en torno nuestro y abre los caminos donde no lo hay. Provee cuando no podemos y nos lo da. Nunca te va a dejar solo, dice: nunca te abandonaré, nunca, siempre estaré con mi mano te sostendré. Ese es mi papá espiritual, ese es Jehová de los ejércitos, este es Dios. Quizá usted quiera sacar ventaja de otro: yo tengo más que vos. Sí, bueno, yo hoy te voy a decir: Jehová es mi pastor. Jehová es tu pastor y nada te faltará. Ponte de pie, vamos a orar. Aleluya. Vamos a dar una palabra al Señor. En esta mañana quizás tú puedas decir: Señor, me siento triste, me siento solo, he perdido a mi papá, a mi mamá, quizás no tengo a nadie en el mundo, pero hoy Dios ha venido a abrazarte, a tomarte, a bendecirte, a hacerte realmente, a hacerte sentir que tú eres el Hijo. Dice la Biblia que el Espíritu de Dios, que es el Espíritu del Padre, dice que nos convence que somos sus hijos. Seguramente Él te está diciendo en esta mañana: hijo mío, ¿quién te puede decir hijo si no tiene el valor tan especial para su vida de que Él te considere que es tu Padre? Cierra tus ojos, por favor, hagan silencio. Vamos a orar. Padre Dios, yo te doy gracias porque tú eres un Padre amoroso. Señor, este lugar, esta casa es tu lugar. Quiero preparar un lugar especial donde cada mañana, cada tarde o cada noche o cada momento, Señor, pueda decir: ahí me encuentro contigo, Señor. No voy a permitir que ese lugar sea para otras cosas, sino para estar contigo. Quizás sea el mismo baño, o quizás sea un territorio lejos de casa, o quizás sea mi habitación, o quizás sea la cocina, o quizás sea la terraza, o el fondo, lo que sea, Señor. Pero ese lugar lo voy a proveer, Señor, para poner el arca, para poner tu presencia, para que no te apartes, Señor. Y cada vez que tenga, disculpen, pero tengo que hablar con mi Padre. Señor, esta mañana es una mañana especial
donde tú, Señor, nos estás esperando un compromiso especial en nosotros, porque hay un Padre dispuesto a oír la oración de sus hijos. Hay un Padre dispuesto a sanar a aquellos que están angustiados, a aquellos que no tienen. Él provee. Dice, no dejará solo al huérfano, sino que lo sostendrá y lo abrazará. Feliz día, Padre Celestial. Feliz día, porque hoy quiero estar más que feliz junto a ti, oh Dios. Quiero disfrutar con mi familia, estar junto a ti, oh Dios. Señor, quiero felicitarte y quiero que te pongas feliz. Ojalá pudiera, Señor, sacarte una sonrisa. Señor, poner ojos de alegría. Y hoy no darte problema como quizás muchas veces te doy cuando quizás hago lo que no te gusta. Hoy, Señor, quiero dedicar mi tiempo a alegrar tu corazón, Padre amado. Señor, esta oración que hago yo sé que también es de otros hermanos en esta mañana. Y te pido, Dios, que en esta mañana, Señor, aún aquellos que están tristes puedan alegrarse, sabiendo que hay un Padre que les ama y que no estarán nunca más huérfanos o solos. Señor, yo bendigo a la iglesia, bendigo a cada uno de mis hermanos, que este sea un día de paz, un día de poder, un día de gozo, un día de restauración, Señor, restauración completa. Aquellos que no tienen ese gozo hoy puedan tenerlo, porque ese Padre Celestial envió a su propio Hijo a morir en la cruz para que nosotros seamos también hijos de Dios. Señor, te pido que tú traigas la bendición a cada familia, les provea, porque tu gran intención es bendecir. Y Señor, tú tienes buenos pensamientos de cada uno de nosotros. Señor, en el nombre de Jesús bendigo la iglesia y que cada uno sea hoy renacido en nueva esperanza, en el nombre del Señor Jesús. Amén.